Bienvenidos a Aquí en Corto, un programa de expresión y reflexión para jóvenes. Les damos la más cordial bienvenida desde las instalaciones de Canal 11. El tema de hoy es virginidad. Los dejamos en la compañía de Rubén Álvarez Mendiola. ¡Comenzamos! Gracias por acompañarnos aquí en Corto, gracias por estar a quienes nos siguen desde la señal de Canal 11 y a todos ustedes por acompañarnos aquí en el foro de Canal 11, aquí en Corto. Gracias una vez más a quienes nos siguieron la semana pasada en el programa de Jóvenes y Migración, Mejor Hacerla en Otro Lugar. Y gracias a quienes nos siguen también en nuestras redes sociales, que se las voy a recordar muy rápidamente. En Facebook, facebook.com/Aquí en Corto TV y en Twitter, @Aquí en Corto TV. Muchas gracias a quienes nos siguen y en nuestra página web, que todos ustedes ven en la pantalla, en donde nosotros publicamos información adicional, relevante, nos parece, sobre los temas que abordamos en este programa y en otras emisiones que ya hemos tenido aquí en Corto. Bienvenidos, bienvenidas. Esta noche vamos a hablar sobre un tema que yo quiero pensar que sigue siendo un tema que por lo menos en algún momento de las vidas de todos nosotros nos ponemos a pensar en él. La virginidad. ¿Sigue siendo la virginidad un tabú? ¿Sigue siendo una realidad que se observa todos los días? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Es un tema de orden más bien cultural o de orden religioso. En fin, todo ello lo vamos a abordar aquí en Corto, pero primero vamos a ver este reportaje que preparamos para todos ustedes aquí en Corto. Hablar de virginidad en las mujeres es sinónimo de pureza y de castidad. Para los hombres, ser virgen es poner en duda su masculinidad. Mi nombre es Montserrat Aguilar Lezama, tengo 19 años, soy virgen por decisión propia y por planeación. Aunque se ha dicho que la virginidad es cosa del pasado, para muchos sigue cargada de significados morales y de género. Ser o no virgen, ese es el dilema. Si yo pudiera transmitir a los jóvenes, eliminaría esa palabra del diccionario, porque la virginidad como concepto es una construcción social muy influida por la religión traída de Europa. Pensaría mejor que la sexualidad, ¿sí? El erotismo, el deseo, es algo que se va desarrollando desde que nacemos, ¿no? Que la sexualidad es algo que va creciendo, que tenemos que aprender a reconocer nuestro cuerpo, a conocerlo, ¿sí? Y a tener las experiencias a lo largo de la vida en relación con nuestro cuerpo conforme las vayamos deseando. La primera relación sexual es un acto significativo para hombres y mujeres. En promedio, los jóvenes mexicanos inician su vida sexual entre los 16 y los 17 años, las mujeres entre los 17 y los 18. Es como un asunto de planeación. O sea, no he querido que sea algo casual, ni tampoco algo que sea de las fiestas o del ahí se va. Lo decidí a los 15 años, cuando salí de la secundaria y la mitad de mis compañeras ya tenían hijos y estaban embarazadas. Entonces, desde ese momento decidí como ser más cuidadosa como en el aspecto de cómo me relacionaba con los hombres en las fiestas. La primera relación sexual de las mujeres, cuando dicen que pierden la virginidad, que no deberíamos de llamarle así, muchas veces bajo coerción de los niños o de los jóvenes, donde es también objeto de cambio su sexualidad. Si tú me regalas ese tesoro, ¿sí? Yo te sigo amando. Si no, significa que no me amas y te abandono, ¿no? Si bien no es sencillo hablar del tema en familia, para los jóvenes es importante cómo y con quién iniciar su vida sexual. El principal sitio donde los jóvenes tienen su primera relación sexual es la casa de sus padres, seguido del hotel y por último un automóvil. Los padres y las madres les dicen, no vayas a tener relaciones sexuales, hijita, ¿por qué? Hasta que acabes tu carrera. Difícilmente les dirán, tienes que llegar virgen al matrimonio, porque eso ya se ha vuelto algo como muy anticuado. Y bueno, son papás y mamás que también yo entiendo, tienen ganas de que sus hijas acaben la carrera y saben que por ahí puede haber un riesgo de embarazo. Pero en lugar de decirles, mira, aquí están los anticonceptivos, se usan así, aquí está el condón, se usa así, aquí está, de eso no se habla. Sigue sin hablarse, porque se sigue pensando en las familias que el hablar de anticoncepción es como dar permiso. Me han dicho que sea más abierta con ellos, que si tengo alguna duda de lo que sea que pase, ¿no? O sea, que como de, pues es que tengo como tentaciones y cosas así, pues les he platicado con ellos porque han sido parte fundamental en mi educación sexual. El problema de la virginidad no solo son prejuicios y desinformación. Los jóvenes ponen en riesgo su salud. Solo 34% de los adolescentes utiliza un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Bueno,
Decía una de nuestras expertas entrevistadas en este reportaje que acabamos de ver que la virginidad o la simple mención de la palabra virginidad suena anticuado. Y quiero empezar con ustedes y que me expliquen o que me digan o que nos cuenten a todos, para ustedes, hoy en día, qué es y qué representa la virginidad. Y empiezo contigo, Alan. Bueno, desde mi punto de vista creo que no es nada anticuado, más bien creo que la virginidad debe ser como un estado de decisión, de cuidar nuestro cuerpo, como lo decía la chica, el testimonio. Al final creo que cada quien decide qué hacer o no con su cuerpo y creo que la virginidad debe ser un estado emocional más allá de un estado físico, ¿no? Pero a ver, hay una parte física de la Sí, virginidad definitivamente. que esa es inevitable, digamos. Sí, como lo decía, vamos creciendo y obviamente vamos desarrollando esa sexualidad físicamente desde la adolescencia. Entonces, no es algo ajeno a nosotros, pero es algo que debemos cuidar. Lindsay. Bueno, es que hay dos posturas que convergen en una sociedad tan heterogénea como la nuestra. Entonces vamos a tener la visión ya muy biologicista de la virginidad como la persona que no ha tenido relaciones sexuales con penetración, y vamos a tener también la visión todavía religiosa, muy rígida y flexible, donde conlleva muchas otras cosas. Cualquier tipo de actividad sexual compartida con otra persona ya conlleva que hay ciertas coqueteos ya con las relaciones sexuales. Para precisión, ¿todo tipo de actividad sexual implica, o no necesariamente, desde tu punto de vista, penetración? Así es. Sí. Entonces, continúa. Entonces, virginidad, si nos ponemos objetivos, es la persona que no ha tenido relaciones sexuales, contacto sexual con penetración, sea hombre o sea mujer. Ya cuando nos metemos en el ámbito cultural, pues nos vamos a encontrar ya en el campo de los sentidos, y habrá personas que le den un sentido todavía de pureza, de castidad, y otras que digan, bueno, más abierto, más flexible, es mi decisión, yo decido hacerlo o no hacerlo. Mauricio, ¿tú qué piensas? Miren, desde el punto de vista médico, vámonos a simplificarnos. Si es el primer coito, penetración, pérdida de la virginidad. Sin embargo, como lo dice Lindsay, sí lleva varios rubros. Es una situación sociocultural, psicológica, incluso religiosa. ¿Tú qué piensas, Maggie? Bueno, para mí la virginidad es básicamente un constructo social en donde ya tiene otro tipo de carga, ya lo decían, religioso, político, espiritual, pero biológicamente para mí la virginidad no existe. O sea, biológicamente para mí es cuando empiezas a tener tu primera relación sexual, pierdas o no el himen, o sea, es otra cosa. Para mí la virginidad solo es un constructo cultural. ¿A qué te refieres para un poquito más de claridad? Cuando dices que es un constructo, una construcción, digamos, en el imaginario, dices tú. Sí. Y la parte biológica, meramente biológica, ¿dónde la dejas? O sea, sí está dentro de las personas el decir, bueno, inicié mi vida sexual a cierta edad, con estas características, pero virginidad en términos, y ya nos dirá Mauricio. ¿No? Virginidad en términos médicos, ¿a qué suena? ¿A qué se refiere? ¿No? Por eso, pero entonces la pregunta fue, hoy en día, en este México, en nuestro México, con todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas, con la globalización, con un montón de influencias, ¿no? A través de los medios de comunicación, etcétera, ¿qué es entonces para los mexicanos o por qué los mexicanos y las mexicanas todavía tenemos y quizás por mucho tiempo más, la idea de la virginidad muy en la cabeza, Alan? Yo creo que sí viene algo como muy cultural. Somos una sociedad a veces machista, somos ya una sociedad feminista, ¿no? Que ya hoy en día ya poco a poco se están... A ver, ¿somos machistas o somos feministas? De las dos. O sea, somos ya una sociedad ya muy compleja en ese sentido. Como hay machismo, ya existe el feminismo también, ¿no? Que ahora tu cuerpo tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Pero ¿no? tú lo pondrías así, versus machismo versus feminismo. Yo creo que son... Más bien es como pan con lo mismo, ¿no? Al final creo que son los dos extremos de las cosas. Todo en extremo es malo, yo pienso. Entonces, hablando de virginidad, creo que en nuestro México, y hablando como muy particular, creo que sigue siendo un tabú para muchas familias tradicionales. En este caso, desde mi punto de vista, y lo quiero ver como desde el punto religioso, desde el punto del cuidado de tus emociones, de tus sensaciones, creo que debe ser de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos arriesgamos no solamente a perder
bueno, en este caso las mujeres pierden el himen, por ejemplo, pero se pierden otras sensibilidades de nuestro cuerpo, se pierden otras emociones y como dicen, se pierden la infancia, se pierden como esa inocencia de la que tanto se está como guardando hasta cierto punto de nuestro crecimiento. Y sí, ¿la virginidad como sinónimo de pureza? Coexiste con la actitud abierta. Ajá. Y eso nos pone en un gran dilema, y más a los adolescentes, porque de cualquier lado van a ser cuestionados. Es decir, tenemos la visión religiosa, los valores morales, y tenemos también la visión es más mediática, Ajá. donde el sexo es lo que vende, el sexo es lo que se hace. Porque también eso es cierto, ¿no? O sea, por un lado hay fuerzas opuestas, digamos, que están, como ocurre en todas las sociedades, ¿no? Las sociedades no pueden ser lineales. Hay fuerzas que se encuentran y digamos, ese duelo entre estas fuerzas. Una, la religiosa, que es muy importante, ¿no? Y que habla de la virginidad como sinónimo de pureza hasta llegar al matrimonio. Estoy hablando de la religión fundamentalmente, bueno, no, católica, y también en el Islam ni se diga, ¿no? Pero por otro lado tienes una sociedad, ¿no?, que constantemente ve en el sexo una forma de vida. Así es. Ambas coexisten, incluso en la misma familia. No, para la familia puede tener un varón y una mujer y aplicar los valores morales para la mujer y no para el varón. Entonces coexisten y eso pone en un dilema, porque cualquiera que sea mi decisión va a ser cuestionada. Si yo decido mantenerme virgen, la parte abierta me va a cuestionar y decir, ¿pero por qué? Si no ves todo lo que te ofrece, así como si yo decido empezar una vida sexual activa, la parte moral va a cuestionar. Entonces pone en un dilema aún mayor. Y es algo que los chicos... Es como el diablo de este lado y el ángel de este lado, que está completamente, digamos, en un duelo. En un duelo permanente. Vamos a hacer un corte aquí en corto. Vamos a seguir hablando de la virginidad. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Twitter, @aquí en corto TV. Y en Facebook, facebook.com/aquí en corto TV. Regresamos. Vamos a un corte. Enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. Ya no es muy considerado en las chavas de hoy en día. No habría por qué meterse en los asuntos, es algo muy personal y cada quien puede elegirlo como ellos quieran. Ya a varias personas ya no les importa mucho eso, porque pues ya lo toman como algo, ahora sí que X, ¿no? Pienso que el tema de la virginidad ya lo toman como algo cualquiera, ¿no? Ya los hombres o las mujeres ya lo toman como un tema simple. ¿Cómo? De la manera más respetuosa. No tener relaciones con él antes de no conocerlo y de saber de dónde viene y qué es lo que hace y con quién se junta, ¿no? ¿Cuándo? Estemos preparados, ¿no? Mental y pues físicamente. Eso lo decide cada persona y si lo quiere hacer desde muy chavito es problema de él, pero que ya se sienta listo y con la información necesaria, o sea, que ya tenga el conocimiento y la conciencia sobre todo de que lo va a hacer. Cuando ya lleven cierto tiempo de relación. En una edad no tan avanzada, pero sí ya por lo menos madura. ¿Y con quién? Con la persona que amas, ¿no? Pues con la persona que él quiera y que se pueda y quien se deje. En algunos casos se sigue dando, pero ya ahorita quedó en el pasado. Es un tabú ya nada más, ¿no? Lo que se maneja como virginidad. Todavía se utilizan muchas mujeres por el miedo, ¿no? Ya no es como algo que sobresalga de una mujer, si es virgen o no al momento de llegar al matrimonio. Ser virgen o no te hace mejor o una persona de menos calidad, ¿no? Yo creo que pues si tú tienes un respeto y tienes una confianza en esa persona, pues bueno, tu pasado no te debe de interesar. El hombre que te quiera te va a querer como eres, ¿no? Decía una chica en el testimonio, en los testimonios que acabamos de ver, decía, la virginidad ya es algo como pasado de moda, decía, y algo que me dio gracia, decía, algo campirano, no sé exactamente, yo creo que como sinónimo también ya de pasado de moda, ¿no? Como dirían en Estados Unidos, de old fashion, ¿no? El tema de la virginidad. Pero a ver, para el hombre, sexualmente hablando, el tema de la sexualidad es algo como instintivo. No lo digo yo, hay mucha literatura al respecto. Para la mujer es algo diferente, es escoger, saber con quién y en qué momento hacerlo. ¿Dónde ubicas tú, Maggie, esa diferencia entre cómo el hombre ve la virginidad y cómo la mujer ve la virginidad?
Fíjate que lo que comentábamos hace rato, de desde dónde viene esta parte o esta visión, este modelo, ¿no? de ser hombre, de ser mujer en nuestra sociedad. Creo que para las mujeres sí es una visión totalmente diferente el tener estos modelos de, bueno, o una de dos, o soy esa mujer lasciva, esa mujer que engañó a Adán, ¿no? Para que hiciera el pecado, esa mujer calculadora, fría, ¿no? Tentadora, seductora, mala. Como el origen de los males, digamos. Exacto. O soy esta mujer como la Virgen María, ¿no? Como pura, casta, y pues que tengo que ser maternal, tengo que ser linda, y que para poder hacerlo pues solamente es con el amor, ¿no? Decía también una chica, bueno, es que con la persona que amas, ¿no? Ajá, perdón. ¿Estás de acuerdo tú con esa dualidad, Alan, entre la mujer pura y casta como la Virgen o la mujer que es el origen, comillas, de todos los males? Para empezar, creo que es importante definir, como dice ella, de dónde proviene exactamente. Y tú lo decías, es algo que viene desde siglos, o sea, miles de años. Entonces, todo empieza con la institución de la familia. ¿Cómo se instituye la familia? Con Adán y Eva. Así es como se instituye primigeniamente la familia, ¿no? Y en la Biblia lo dice. La Biblia católica y la Biblia cristiana lo dice. En Génesis 1, 27 o 28 más o menos dice que fueron creados hombre y mujer, ¿no? Varón y hembra fueron creados para fructificar y para multiplicarse en la tierra. O sea, el sexo fue instituido. La religión o el ser cristiano o el tener alguna religión no implica que te deslindes de tu parte humana, de que naciste con genitales y de que somos seres sexuados, en primera. En segunda, pues sí, efectivamente también existe, no esta parte como mala de la mujer y malvada que engañó a Adán, pero es una realidad. Está escrito, ¿eh? Está escrito, sí, claro. Definitivamente, pero es una cuestión de decisión. No se lo acaban de inventar, Maggie. Es una cuestión de decisión. Eva decidió, pero también Adán decidió. Me quedo con eso. De este lado, ¿quién tiene el micrófono? Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Itlali. Yo creo que viene desde la casa, ¿no? Porque vivimos en una sociedad machista donde el hombre es libre de escoger mientras la mujer tiene que ser la sumisa. A ver, el hombre en nuestra sociedad, estás hablando de la sociedad mexicana. Sí, así es. Yo lo extendería a nuestras sociedades latinoamericanas, diría yo. El hombre es el que toma ese tipo de decisiones y la mujer es la sumisa. ¿Puedes elaborar un poco al respecto? Ok, bueno, por ejemplo, una mujer no puede llegar y decir en su casa, oye, papá, mamá, es que yo perdí la virginidad, porque sus padres lo tomarían a mal, lo tomarían te caen como... a palos, ¿no? Ajá, lo tomarían como una persona sucia, casi. Ajá. Pero en cambio, si un hombre llega con su papá y le dice, es que papá, ya perdí la virginidad, muy bien hecho, hijo, ya eres todo un hombre. Entonces creo que en eso influye mucho, inclusive hasta con los amigos. Muchas veces una mujer decir, por ejemplo, que ha tenido relaciones con más de 2 hombres, para nosotras las chicas ya es así como de es que... Una perdida. Ajá. En cambio los hombres llegas y, muy bien, eres todo un hombre, amigo mío. A ver, de este lado, por favor. Gracias. Bueno, mi nombre es Vanessa y yo pienso que la virginidad no debería tomarse con miedo, porque pues todos vamos a ir para allá algún día. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para allá a tener nuestra primera relación. ¿Cómo para dónde? Pues porque también nos lo enseñan en la escuela, somos una persona con necesidades. Tarde o temprano, ¿se puede dar o no se puede dar? Eso ya necesidades depende. físicas, digamos, ¿no? Sí. La sexualidad es ahorita lo platicamos con ustedes. Y bueno, tarde o temprano lo tendríamos que tomar. Lo que debería hacer es que los papás no oculten la información, que nos digan la verdad y que no... Pero a ver, ¿qué sería la verdad? Que, por ejemplo, a las mujeres les dicen que si tienes relaciones se te van a ensanchar las caderas. Ajá. O si tienes relaciones ya no vas a crecer nunca. ¿De veras? Esas cosas. ¿Todo eso dicen los papás? Sí. Y bueno, eso está muy mal porque entonces una persona va a crecer con ese miedo o puede hacer las cosas a escondidas o no van a saber. No tienen una buena comunicación con sus papás. A ver. Voy para allá, pero Adri, por favor, vámonos preparando para la primera tanda de colaboraciones con nuestros seguidores en redes sociales. Adelante. Sí, soy Gabriela. Y pues, bueno, hay mucha cuestión también en la cuestión de la religión, que hasta que la muerte los separe y hasta que te cases, tienes que perder la virginidad. Ajá. Pero también hay mucha cuestión de porcentajes en cuanto no se conocen, llegan en un momento a casarse y en cuestión sexual hay muchos divorcios. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. O sea, porque no hay entendimiento sexual. Y también entendimiento sexual que tiene que ser, para mí es muy prioritario, que se vean muy bien en cuestión íntima, porque si no, pues... O sea, que tengan buen sexo para poder seguir como pareja. Así es. Muy bien. Adri, gracias.
De nada. Hola Rubén, nuestros seguidores en redes sociales están platicando sobre si la virginidad es una cuestión de presión social o si los jóvenes sienten una presión social por perder la virginidad. Alma Luna comenta, claro, que la sociedad ejerce presión social sobre ambos sexos para tener o no relaciones sexuales. En los hombres, empezar una vida sexual a temprana edad es muy importante. Y para las mujeres, la virginidad es algo que se debe mantener hasta el momento en que se casan. Afortunadamente, estas ideas arcaicas van perdiendo su influencia en los jóvenes. Jessica Nayeli nos comenta, sí, y por esto varias chicas no disfrutan 100% su sexualidad. Y Cruz Core nos comenta, todo depende de la estabilidad emocional de cada persona. Y en ello influyen muchísimos aspectos, sociales, familiares, económicos, académicos y laborales. A ver, es muy recurrente en términos como arcaico, como pasado de moda, como campirano, dijeron por ahí, pero sin embargo, en nuestra sociedad, muchos mienten al momento de decir si son o no son vírgenes, o por lo menos para garantizar que pueda haber, por ejemplo, un buen matrimonio. ¿Mentimos o no mentimos al respecto? ¿Con quién voy? Voy con Nincy. Sí, se miente. Se miente, francamente se miente. Sí, a menos que ya estén, por ejemplo, en un proceso con alguien que sabe que va a guardar, por ejemplo, un terapeuta con el médico y demás. Ajá. Aunque he visto que también a los médicos se les miente. ¿No? ¿Cómo que se les miente? A ver, ahorita Sí, al momento de preguntarles, por ejemplo, en la Cartilla Nacional de la Mujer, al momento de preguntarles si ha tenido o no relaciones sexuales y demás, algunas mienten respecto a parejas sexuales, número de parejas sexuales. Algunas dicen, es que esa no cuenta, etcétera. ¿Por pudor, por temor de que pierdan algún derecho? ¿Por qué? Es el miedo que traemos cargando hacia el rechazo y hacia el juicio. Ajá. Porque de cualquier manera van a juzgar. Entonces, como se sigue manteniendo la mujer que tiene demasiados hombres es tal. La mujer nunca va a decir 1, 2, 3, 4, 5, me faltan dedos, nunca lo va a decir. Mejor me quedo con uno, digo que uno. Por el temor a ser juzgada de esta manera bajo esos valores morales. A ver, ¿juzgar o no juzgar la sexualidad de las personas en función de la virginidad, Alan? Yo creo que juzgar, nadie estamos como en posición de juzgar. Desde mi punto de vista, Dios no te juzga, por ejemplo, no te juzga lo que haces con tu cuerpo, pero sí sabes lo que debes hacer y lo que no debes hacer. ¿No? Hoy en día, pues vemos que hay un libertinaje tremendo en cuanto a este tema de sexualidad. No es que se nos esconda. ¿Cómo definirías libertinaje, Alan? Sí, o sea, que utilices tu cuerpo sin ninguna responsabilidad. Ahora, hablando de castidad o hablando de virginidad, como podría ser como sinónimo, dentro de lo que yo creo y de lo que creo yo que debe componerse también la castidad es guardarte, es guardar tu cuerpo, porque no solamente pierdes esa parte física de la que ya hablábamos, sino también pierdes esa confianza con tu pareja. Imagínate que llegas al matrimonio y mientes y no sabes que ya pasó como por 3 o 4 chavos, ¿no? Ajá. Entonces, pero es que quizás ahí está el punto, Alan, precisamente el tema. No, permíteme, eso también es como muy de la mano con lo que dijo la chica de ahí arriba. Ajá. O sea, hay muchos divorcios. No hay tantos divorcios porque no se entienden sexualmente. Yo creo que sí hay. O sea, sí los hay, pero no tantos como los que hay de que tú me mentiste porque dijiste que eras virgen y tú tenías tu lista de 10 cuates atrás o de 10 chicas atrás. Maggie, ¿qué piensas? Entonces, pues juzgar no, pero creo que sí se tiene que cuestionar el hecho de que si a una persona se le va a dar un valor por ser o no virgen, que sea igual, o sea, que finalmente sea como para un hombre y una mujer, que sea. Porque esa es parte del tema, o sea, la virginidad, cuando hablamos de virginidad decimos la mujer. Claro. Tiene que llegar virgen al matrimonio. ¿Y el hombre? El hombre también. Y hay muchas personas que ni siquiera se quieren casar, me explico, o sea, porque hasta el matrimonio. Hay personas que ni siquiera quieren llegar hasta allá, que dicen, bueno, yo voy a ser soltero toda mi vida, soltera, o igual y vivo en unión libre, o sea, no está en mis planes el casarme, ¿por qué tendría que ser una regla que aplica para mi vida? Pero no es que sea una regla así como tal, sino es como yo lo había hecho desde un principio, es una cuestión de decisión. Cuando tú tienes una convicción de algo, estás decidiendo a creer en algo. Por ejemplo, en el caso de la gente que somos cristianos, por ejemplo, creemos que llegar virgen al matrimonio no solamente es como una parte de cumplir con ese tabú, sino simplemente precepto, sino decir, bueno, guardé mi cuerpo para la persona que yo sé que es la persona en la que yo quiero vivir toda mi vida. Y eso es tanto psicológico, social,
religioso y es algo que vivimos todos los días. Además, creemos también, por ejemplo, que la fornicación es un pecado, ¿no? O sea, tener relaciones fuera del matrimonio, hablemos de adulterio, por ejemplo. La fornicación, yo hace mucho no escucho esa palabra. Pero es la palabra correcta, ¿no? Tener relaciones fuera del estado matrimonial, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte aquí en corto. Vamos, les voy a decir de una vez, otra vez, las redes sociales, aquí en Corto TV, para Facebook, facebook.com/, aquí en Corto TV, y para Twitter, @aquí en Corto TV, y la página de internet de nuestro programa que están viendo en su pantalla. Regresamos en un momento. Vamos a un corte. Enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. Nuestra primera relación sexual siempre será recordada, ya sea por la persona o el momento, pero seguro recordarás la presión que significa dejar de ser virgen. En Aquí en Corto te dejamos algunos consejos para que si piensas iniciar tu vida sexual, no te dejes llevar por la presión. El primer consejo es protección. La protección es importante para evitar enfermedades de transmisión sexual y un embarazo no deseado. Esto les tiene que importar a hombres y a mujeres por igual. Pregúntate, ¿qué es la virginidad? Muchos de tus amigos o amigas seguro han hablado de ello, pero que tú seas virgen no significa que tengas el tiempo contado. Si el tema está rondando por tu cabeza, pregúntate, ¿por qué deseas tener relaciones sexuales? Seguro habrá algo de amor involucrado. También puede haber placer o deseo. Si te están presionando, olvídalo. ¿Tienes dudas? Despéjalas con un adulto de tu entera confianza. Ellos sabrán orientarte. Háganlo gratificante y divertido. Si no es así, puede ser que no estés con la persona correcta. Siempre tienes el derecho a cambiar de opinión y a decir no. Si así inicias tu vida sexual, seguro la recordarás como una experiencia inolvidable. Gracias por continuar aquí en corto. Gracias por seguirnos en redes sociales y a través de la señal de Canal 11. A ver, sexualidad y virginidad como algo que van de la mano. Por favor. Bueno, yo soy Alam. Había escuchado que en ese lugar decían que... Acércate al micrófono. Decían que había forma de saber cómo una persona había tenido relaciones y no se puede realmente saber ni siquiera por la primera vez, ni de forma psicológica, sentimental y tampoco biológica, porque hay algo que se llama himen, que es una membrana que recubre la vagina, pero no muchas personas, no muchas mujeres nacen con eso. Ajá. Y aún así, no te me pongas tan científico, ¿eh? Estoy hablando de sexualidad y virginidad, a ver. Sí, pero es que solo el 50% de ellas presentan sangrado. A ver, me quedo ahí. A ver, Mauricio, tú sigues, no te voy a cortar la palabra. Te lo voy a cortar un segundo para que comentes esto. En una exploración sí se puede saber si una paciente, una mujer es virgen o no. Sí es cierto, en muchas ocasiones no se llega a romper el himen, en otras ocasiones ni siquiera el himen es suficientemente grande que puede aguantar, digamos ahora sí, una penetración. Si hay mecanismos, sobre todo en cuestiones ya médico-legales, lo podemos instruir, pero lo mismo, vamos a volver, no tenemos por qué enjuiciar o crear un juicio en cuanto a la paciente. De hecho, en medicina no existe como tal este término, es inicio de vida sexual activa. Muchos médicos utilizan la palabra, la paciente es núbil. No, núbil es alcanzar la madurez sexual, pero como tal, virginidad, volvemos a lo mismo, una situación psicológica, social y religiosa. A ver. Exactamente, muchas de esas personas, el himen puede expandirse y contraerse. Entonces, si no se llega a romper, podría ser eternamente vírgenes y eso realmente no es posible. Pero, y es que también existen métodos para fingir que son vírgenes, porque en China se inventó una membrana
acuosa que se introduce aproximadamente 20 minutos antes del coito y cuando hay penetración, la mujer tiene sangrado, pero ese no es sangrado real y pues por eso lo prohibieron porque tiene tinta roja. Pues, casi. Entonces por eso lo prohibieron porque puede causar infecciones muy fuertes. Muy bien, gracias. Acá, de este lado, ¿quién tiene? Adelante. ¿Quién tiene el micrófono de este lado? Vale. ¿Quién tiene el micrófono? Y se voltea a ver ella que tiene el micrófono. A ver. Perdón. Bueno, me llamo Ileana. Y sí, como dice mi compañero, una vez escuché que una chica cabalgando se le rompió el himen. Entonces, ¿es virgen o ya no es virgen? ¿Es posible eso? Sí, claro. Puede ser con un traumatismo que se pierda la integridad del himen, sí. Pero el hecho, volvemos a lo mismo. Aquí no se está perdiendo ninguna virginidad, simplemente es una lesión. Una lesión como si ocurriera una herida, digamos. Así es. Síguele. Bueno, por parte de... Esa era tu pregunta. Sí, era una pregunta. Y bueno, mi opinión es que ser virgen no lo tiene que decir la sociedad o tu novio, tus papás. Tú decides ser o no virgen, así por decisión propia. O sea, la virginidad está acá. ¿Acá arriba? ¿O dónde está la virginidad? Ajá, sí, yo digo que es acá arriba. Ajá, en la cabeza de cada quien. A ver, Maggie. Sí, totalmente de acuerdo con ella. Lo que comentaba al principio, la virginidad, igual como el órgano sexual más importante, está acá arriba. Está en lo que tú cómo lo ves, tú qué quieres, tú qué deseas, tú qué necesitas, tú cómo te cuidas, ¿no? Totalmente. Esto forma parte, sí, de ti, es tu cuerpo, pero toda esa construcción está acá arriba. A ver, la primera vez... A ver, adelante. Bueno, sí estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo, porque físicamente las mujeres pueden perder este himen que las hace médicamente no vírgenes o vírgenes, pero al final sí coincido con la parte de que está más en tu parte del consciente y el inconsciente, ¿no? Tampoco puedes ir por la vida teniendo relaciones sexuales con quién sabe cuántos y decir, al llegar al matrimonio y decir, soy virgen, ¿tú crees? Ajá. O sea, tampoco sería como justo o válido, ¿no? Pero dada las circunstancias de que puede ser tan sencillo como en una bicicleta, que una mujer pierda el himen, pues no se le diría como virgen, ¿no? Sino simplemente es más una cuestión, en mi caso, o en el caso de las chicas que yo conozco, es ser virgen, es guardar tu vida en castidad, como yo lo había comentado, y que al final sea una cuestión de convicción. ¿Tu opinión? Hay algo aquí que está saltando mucho, que es la palabra pérdida. ¿Cuál? Pérdida de la virginidad. Pérdida de la virginidad. La palabra en sí, pérdida, nos dice mucho. ¿No dice mucho o nos dice mucho? En términos psicológicos, la pérdida va ligada a una emoción que es la tristeza. Va ligada incluso a que si esa tristeza sigue, se nos viene para abajo la persona y cae en depresión. Cae en todo un proceso de duelo por haber hecho algo. Si nosotros, como hombres y mujeres, nos movemos por el camino de la pérdida de la virginidad, trae una connotación psicológica, social muy fuerte, que al final va a obstaculizar el que disfrute la vida sexual con o sin relaciones sexuales. Entonces, es que déjame detenerme en eso y sigues tú con la palabra, por favor. Pero es que hay una zona en donde confluyen muchas cosas. Por ejemplo, si el himen biológicamente no existiera, pues a lo mejor trastocaría todo el concepto de virginidad, socialmente hablando, culturalmente hablando y aún religiosamente hablando. Pero ahí hay, digamos, esta especie de barrera, porque es una barrera, es un tejido, ¿no? ¿Entiendo bien, Mauricio? Sí. Es un tejido. Si este no existiera, el concepto cambiaría. Luego hay el tema del placer sexual, ¿no? Pero también el dolor en las relaciones primerizas o en la primera relación. Entonces, se mezclan muchas emociones, Lindsay. Así es. Pero una vez hecho o no hecho el acto, si se conceptualiza como pérdida, es cuando dependerá mucho de las características psicológicas y sociales de la persona para afrontarlo. Entonces, puede ser algo culposo si no lo sé manejar y entonces decidí iniciar mi vida sexual. Lo hice. Desinformado. O desinformado. Y aparte no solo desinformado, sino sin las habilidades para hacerlo. Porque a veces, y más en una sociedad ¿Qué son las como habilidades para hacerlo? Saber hacerlo. En una sociedad como la de nosotros, la información no sirve. ¿Por qué? Porque no tenemos las habilidades para llevar a cabo esa información. Entonces me pueden poner 1000 carteles. Pero para tener habilidades hay que tener práctica. Y nosotros como psicólogos de la salud lo hacemos a través de modelos y no nada más son las habilidades en cuestión de
usar el cuerpo, sino también en negociar con la pareja, en ser muy asertivos, que esa es una parte que también muchos adolescentes pierden. ¿Qué pierden? La capacidad de... la Tienen posibilidad de deficiencias- negociar. Tienen deficiencias respecto a sus capacidades de negociación, de comunicación asertiva, y entonces ceden a la presión de la pareja o... La pareja Eso es les típico, dice- ¿no? La Sí. pareja les dice, sin protección la convencieron. primera, Ajá. o sea, la primera relación tienes que hacerla sin protección y la pareja cede, casi siempre la mujer, Ajá. ¿no? Y dice, bueno, Porque si no, no hay placer, ¿no es cierto? Dicen. Dicen ellos. Que no. Entonces, igual dicen mal. hay deficiencias respecto a las habilidades y las competencias. De este lado, ¿quién tiene el micrófono? Gracias, Lindsay. Sí, mi nombre es Carla. Bueno, yo creo que la virginidad influye mucho lo que es lo sociológico, lo social, perdón, lo cultural, pero es más bien el concepto que tú le das a la virginidad. Para muchos puede ser, tengo mi primera relación sexual ya, pero no es nada más tener la relación sexual y ya, porque muchos le dan un valor significativo a eso. Por ejemplo, no sé, decir yo, pues para mí la virginidad es algo muy sagrado para mí, ¿no? Tal vez como persona, por todo el ambiente que me rodea o por mi religión que me lo ha inculcado, ¿no? Entonces muchas veces digo, No me digas nada que no quieres decirme, pero ¿tú qué valores tomarías en cuenta? pues yo creo que primero sería como el amor, el respeto, ¿no? Que le tengo a mi cuerpo y hacia la otra persona. Entonces, pues... Esos serían elementos suficientes para tomar una decisión. Responsabilidad también más que nada, porque no nada más significa tener una relación sexual y ya, sino tener los conocimientos sobre eso. Gracias. Vamos a hablar en el siguiente bloque, aquí en corto, desde luego sobre la virginidad, que es el tema de este programa, sobre la posibilidad de confundir el deseo con los sentimientos al momento de tomar la decisión y quién tiene la palabra o la voz cantante. Regresamos en un momento aquí en corto. Vamos a un corte. Enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. La semana pasada tuvimos un enlace a París para hablar de jóvenes y migración. Ahora no nos vamos tan lejos, nos vamos a ¿dónde, Adri? Rubén, tenemos en la videollamada a Gonzalo Rodríguez, quien se conecta desde Morelia, Michoacán. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí en corto. El tema que estamos abordando es jóvenes y virginidad y te pregunto rápidamente, ¿para ti qué es o qué representa hoy en día la virginidad y qué valor le das? Hola, buenas noches. Pues la virginidad es un tema algo complicado y creo que tiene que ver mucho con la cultura personal. Es un tema que todos concebimos de diferente manera y que incluso viene desde casa. Hay quien para este tema es simple cambio físico, es un ritual o es simplemente una aventura. Yo creo que lo más importante aquí es ser bien conscientes y responsables, que es un cambio, que es un estado y una situación que debemos de tomar muy en consideración, ver con quién lo vamos a hacer o en este caso a perder y qué consecuencias son las que nosotros podemos tener. Pero siempre lo más... Gonzalo, Sí. para ti, ¿tú qué valor le das hoy en día a la virginidad? Yo le doy un valor muy, muy alto, es un valor muy personal que en lo particular creo que debe ser considerado como algo magnífico, algo fuera de serie, porque es cuando una persona puede entregarse en cuerpo y también en alma a otra. A ver, ¿la virginidad en ella y la virginidad en él o solamente en ella? La virginidad de ambos. Creo que tiene mucho que ver el valor de los dos, tanto de hombre como mujer. Nosotros como hombres tenemos que respetar la decisión de la chica con la que estamos y también debemos valorar el sentido que ella le da a su virginidad. Depende mucho el acuerdo de pareja y depende muchísimo el acuerdo que tenga cada uno de ellos en lo particular y los valores de casa. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros aquí en corto desde Morelia, Michoacán. Hasta la próxima. Nosotros continuamos aquí en el foro de Canal 11, aquí en corto. Y a ver, Alan, en el corte me dijiste que no estabas de acuerdo con Lindsay en algo de lo que ella dijo Sí. sobre las habilidades.
No estoy en lo absoluto de acuerdo con ella, estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, Lindsay, ¿qué sociedad quieres a partir? ¿Tú no tienes hijos? ¿O tienes? No, ok, vas a tener hijos, supongo. Entonces, ¿qué sociedad tú quieres dejarle a tus hijos o qué sociedad quieres que formen parte de tus hijos? ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, hay que conseguir habilidades porque el saber o el aprender hacia el maestro, ¿no? Eso a mí me parece un tanto irresponsable, porque si hoy en día estamos viendo estadísticas de niñas, porque ni siquiera las podemos llamar adolescentes, niñas de 12 o 13 años que están teniendo relaciones sexuales y que están siendo embarazadas, ¿cuántos tenemos casos así? ¿Cuántos casos los chicos de prepa los tienen, no? O sea, si nosotros nos ponemos en el papel en el que tú estás de vamos a conseguir habilidades, pues para que aprendamos, ¿tú crees que mínimo el 90% de las personas van a tener la capacidad de madurez? Porque no tienen ni 15 años. Tu turno, Lindsay. Creo que se entendió mal lo que quise decir con habilidades y se fue al plano muy práctico y ya del uno a uno y estar allí ya en la relación. Nosotros manejamos a nivel de prevención ciertos programas que implican habilidades. Y las habilidades no solo están en las manos o acá en el sentido del tacto, sino también cognitivas. Y esas son a las que nosotros apostamos en el nivel de prevención. Y estos programas van dirigidos a chicos que no han iniciado su vida sexual. ¿Qué les enseñas? Número 1, a reconocer sus derechos sexuales. Número 1. Número 2, a reconocer sus necesidades y deseos momento. Perdón. Cuando hablas de derechos sexuales, incluyes ¿dónde dejas la virginidad? Es que son conceptos... El derecho sexual es muy amplio. Sí. Y es ejercer la sexualidad de una manera responsable. Y son las dos. Yo puedo ejercer mi sexualidad de manera responsable manteniéndome virgen, o yo puedo ejercer mi sexualidad de una manera responsable manteniendo relaciones sexuales con la pareja o con las parejas. Eso ya es muy, muy personal. Entonces, se les enseña a los chicos, número 1, los derechos sexuales. Número 2, a reconocer sus deseos, a controlar sus emociones, reconocer sus emociones, a ser asertivos, manejar la comunicación asertiva. Todas esas son habilidades. Y también se les enseña a utilizar un preservativo, por ejemplo. Porque son habilidades que las van a utilizar en muchos aspectos de su vida, aún haya llegando al o matrimonio. no virginidad o en el matrimonio o fuera del matrimonio. Sí. A ver, reconocer el deseo, decías tú, ¿cómo lo fraseaste? Las necesidades y deseos sexuales. Las necesidades y los deseos sexuales, el deseo sexual. Quiero detenerme en esto, ustedes que son jóvenes, algunos de ustedes muy jóvenes, quiero preguntarles, ¿se puede o no se puede reconocer este deseo que de pronto biológicamente se presenta? ¿Quién tiene el micrófono de este lado? Adelante. Buenas noches. Bueno, soy Luis. Quiero decir mi punto de vista. Adelante. Creo que la sexualidad la vivimos todos a diario, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y el tema de hoy, que es la virginidad, creo que depende de cada uno de nosotros, de nuestra madurez mental y emocional. Y que a partir de esa madurez vamos a tomar la decisión de ser o no ser, ¿no? A ver, te pregunto a ti directamente, ¿tú le vas a dar un valor fundamental a la virginidad de tu novia si decides casarte con ella? No, en mi caso no sería así. Ajá. Porque depende de... ¿O no le darías importancia a este tema? De hecho no, porque bueno, fue su decisión y a final de cuentas tal vez ni siquiera la conocía, ¿no? Entonces, depende de las personas que estén a nuestro alrededor, ¿no? Creo que sí influye la decisión de la sociedad, tanto de padres, amigos e incluso la religión, ¿no? Pero creo que al final el que tiene la decisión es uno mismo, y partiendo de esa madurez emocional y mental que tiene cada uno de nosotros. Gracias, porque luego, no habiendo conocido desde luego a las parejas anteriores, empiezan los reclamos inclusive. Cuando habiendo no conocido a las parejas anteriores, se empieza a cuestionar a la pareja por esas otras anteriores relaciones. Adelante, tú tienes el micrófono. Hola, mi nombre es Joana. Aquí me preocupan dos cosas. El darme cuenta que todavía hay gente que le da valor a la mujer por el himen, cuando tengo entendido que incluso el himen puede ser reconstruido por cirugía. Ajá. Y que incluso hay... Como ya nos dio toda una cátedra aquí. Por una cirugía, y que incluso está, yo he escuchado mucho, que está como hasta de moda, que las mujeres van con los ginecólogos y les piden incluso antes de casarse. Ajá. Entonces, a mí me preocupa eso, que le den tanta importancia al himen y ver que todavía hay gente que lo hace. Uh-huh. Esa es una. Y la otra es que yo creo que uno de los aspectos que preocupa más
a los padres y que tratan de inculcar la virginidad sobre todo a las mujeres. A sus hijas. A las hijas. Son los embarazados no deseados, pero no hacen algo más. ¿Dónde queda la educación sexual? ¿Dónde quedan la enseñanza en los métodos de planificación familiar o anticonceptivos? O sea, yo creo que podemos aquí preguntar qué tanto sabemos de anticonceptivos, y creo que no. Nada más sabemos la virginidad, sí, virgen, pero ¿y el método anticonceptivo? O sea, sabemos que en algún momento lo vamos a dejar de ser. ¿En qué condiciones, con quién? No sabemos. Información. Claro, información e ir preparados. ¿De este lado? Adelante. Bueno, mi nombre es Marco Antonio y aquí a mi mente viene una idea o una pregunta. ¿Por qué el hombre da amor por sexo y por qué la mujer da sexo por amor? Aquí otra vez. Más despacito. Sí. Barájemela más despacito. ¿Por qué el hombre da amor por sexo y la mujer por sexo? Porque da sexo por amor? ¿Alguien quiere responder o lo dejamos en el aire nada más? Ahora te doy la palabra. Síguele. Bueno, aquí también lo que he visto que hoy en día tanto como las redes sociales y la televisión o los medios sociales, medios de comunicación han influido mucho en este tema de la virginidad, ya que la presión del hombre hacia la mujer para tener relaciones sociales se indica de que sexuales va indicado a que soy macho, soy muy varón, tengo más habilidades que ustedes, y tanto a las mujeres no es una necesidad, sino que desde tiempos anteriores se ha visto que el hombre busca mujeres con caderas anchas para una mejor reproducción. Y la mujer busca a un hombre, busca a un hombre altos o fuertes para que pueda proteger, digamos que en este caso a las crías o a los hijos. Así es. ¿Ustedes están de acuerdo con eso aquí en el panel? Bueno, eso es algo psicológico. Al final yo no soy el psicólogo acá, pero es lógico, ¿no? Que esto es una cuestión cultural que traemos desde mucho tiempo atrás. O sea, el hecho de que una mujer, bueno, no sé si estoy de acuerdo con él sobre las caderas, realmente eso, pero en el caso del hombre, pues sí, obviamente una mujer se fijará más en el más corpulento, porque seguramente la va a proteger. No tanto porque proteja a las crías, o sea, ya no vivimos en la era feudal al final, sino que es una cuestión psicológica, y creo que en eso sí yo estaré de acuerdo con eso. Bueno, vamos a ver qué dice Lindsay, vamos a ver. Más bien es una situación biológica. No hemos dejado de ser animales. Eso es. No, ni dejaremos. Y no. Entonces, sí hay una necesidad biológica para la perpetuación de la especie, que se ha hecho que a través de todo el proceso histórico-cultural, ahora las relaciones sexuales no son únicamente para reproducción, sino también para placer e incluso para el crecimiento personal e interpersonal. Entonces, sí, en algunas ocasiones nos vamos a encontrar a que el hombre va a responder a esa parte instintiva, por decirlo, y también la mujer, en términos muy biológicos. Sin embargo, lo cultural también va a pesar, y es por eso que él hace esta pregunta sobre el sexo por amor y el amor por sexo. Muy sencillo, es por la carga cultural. A la mujer se le permite toda la parte de los sentimientos, al hombre la parte de la familia, tú eres el que la tiene que sacar adelante. El proveedor. El proveedor, etcétera. Entonces, ahí recae en cómo es que nos han conformado los roles sociales desde nuestra sexualidad y nuestro género. Se nos agota el tiempo, como suele ocurrirnos aquí en corto. Tenemos rápidamente un par de últimas comentarios de este lado. ¿Quién tiene el micrófono? Allá, por favor, y prepárese el último de este lado. Hola, me llamo Fidel y bueno, yo quería hablar sobre el deseo y el amor. Dale. Bueno, como un profesor que yo tuve nos dijo que tanto los hombres como las mujeres pensamos en sexo o en relaciones sexuales, y eso es cierto. Todo el tiempo. No todo el tiempo, pero porque una mujer no lo diga no significa que no lo piense. También lo está pensando, pero como la sociedad nos ha creado estereotipos de que si una mujer dice algo sobre sexo, la ven mal, y si un hombre lo dice algo sobre tener relaciones sexuales, es como pues convivir más, y eso no debería de ser así. Deberíamos de ser muy abiertos a ese tema y que todos expongamos nuestros puntos de vista para así pues evitar enfermedades y tener menos problemas de transmisión sexual y en la relación. Sí. Muy bien. El último de este lado. Adelante. Cortito. Bueno, yo quería dar
Dale. Sí, yo quería dar mi punto de vista sobre lo que ya han dicho, que la sociedad y la familia influye mucho a la hora de la relación sexual porque inculcan en la mujer que debe guardarlo hasta el matrimonio y en el hombre lo opuesto, que cuando se dé la oportunidad ya... Entonces ya... ¿Qué es eso? ¿Ves cómo somos animales? Dale. Concluye. Bueno, era mi punto de vista. Bueno. Gracias. A ver, perdón, nos estamos yendo. El último comentario rapidísimo, Lindsay. Vamos contigo. Es necesario que independientemente de su decisión, esta sea informada, que desarrollen sus habilidades cognitivas y sociales para que puedan disfrutar de su sexualidad de una manera responsable. Mauricio. Muy bien, finalmente yo concluyo que esto de término de virginidad o no, más allá de psicología y medicina, es un término que se nos ha impuesto. Sin embargo, lo vemos rápidamente, etimológicamente proviene del latín virgo, y de ahí del griego virigori, que significa rama verde, alguien que está inmaduro. Fue hasta 1300 que la Virgen María se la acuñó. Más que nada, muy atrás. Ok, más que nada es un término que se ha acuñado y por tradición se ha pasado de generación en generación. Hoy en día la virginidad realmente es una cuestión mental. Maggie. Sí, igual, comentario como para chicos o chicas, no puedes pedir algo que tú no estás dispuesto a dar, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con chicos que exigen y piden, ¿no?, que su esposa, su novia sea virgen cuando ellos no tienen como esta percepción de la virginidad. Si lo vas a hacer, si lo estás pensando, si quieres hacerlo, cuídate, infórmate, pregunta, protégete, ¿ok? Y rápidamente yo solamente quiero decir que hay que ser personas íntegras, cuidar nuestro cuerpo. Al final cada uno decidimos si nos mantenemos vírgenes o no hasta el matrimonio. Yo pienso que es una situación de convicción, de protección, de no solamente de nuestro cuerpo, sino de nuestros sentimientos, emociones y de nuestra alma, que al final van a repercutir en nuestra historia de casados. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar aquí en Corto. Nos vamos, definitivamente nos vamos. El tema da para mucho. Seguiremos con estos temas de la sexualidad, las parejas, que lo hemos abordado a lo largo de los programas de Aquí en Corto. Gracias a todos ustedes por venir aquí en Corto al foro de Canal 11. Les recuerdo nuestras redes sociales que están viendo en la pantalla. Nosotros nos vemos la próxima semana con el tema de la movilidad en las ciudades. Hasta la próxima.